Buenas tardes a todos, gracias por venir. Me toca presentar por la parte que hemos organizado pues, las actividades dentro de la semana, bueno, ya más extenso que una semana, por eso le hemos llamado Altzaco Natura al Día, para ver estas jornadas que hemos ido organizando en torno a la naturaleza aquí en Altza. Hoy tenemos pues, la charla, hemos tenido y tenemos todavía abierta la exposición de la cosecha de rally fotográfico que hicimos. Estas son las fotos un poco que ilustran ese rally y con las diferentes temáticas pues, visten esta sala y esta exposición estará abierta hasta el viernes. De 5:30 a 8, o sea que bueno, esa parte va a ser un poco también la que dará fin este viernes. Hoy tenemos, como hemos dicho, la charla de Atari, la asociación Atari, con el tema de naturaleza y arquitectura. Vamos a ver lo que da de sí, ¿no? ese enunciado. Creo que puede ser muy interesante cómo se aunan la naturaleza y la arquitectura. Me toca presentar pues, a los dos ponentes, a Pablo García Estraín y a Fernando García Martínez, que yo digo que aristócratas, pero dos apellidos. Yo por si acaso les digo los dos. Arquitectos creo que los dos miembros de Atari, que es una asociación para la divulgación de la arquitectura, y yo creo que es importante, aparte de luego el tema de la charla y que nos centremos, pues les he pedido un poco que nos digan, ¿no? Pues, a qué se dedica, porque por qué hacer una asociación que quiera divulgar la arquitectura. Y yo creo que sería bueno pues empezar por ahí, un poquito por decir qué les mueve hoy en día, pues, aparte de otros trabajos, por qué hacer una asociación que quiera divulgarla, y por ahí yo creo que empezaríamos a dar comienzo a la charla, volviendo a reiterar pues, el agradecimiento a vosotros todos por haber venido. Sin más, les dejo a ellos. Bueno, pues buenas tardes a todos, gracias por haber venido. Yo soy Pablo García Estraín, con uno o con dos apellidos. Bueno, somos García, pero no somos hermanos. Eso es. Yo soy presidente de la asociación Atari Cultura Arquitectónica, que la fundamos un poco porque detectamos entre unos cuantos arquitectos, sobre todo, aunque haya unos ilustres no arquitectos en la asociación, que la arquitectura, digamos, tenía o mala o poca prensa, en el sentido de que en general estamos los profesionales muy encerrados en nuestro mundo y tenemos, digamos, problemas de incomunicación con el resto de la sociedad, y que de alguna manera, bueno, creíamos que los valores que para nosotros eran muy claros y muy asumidos y muy obvios, pues a veces cuando los explicábamos pues sonaban un poco a chino el que teníamos enfrente, como es normal, como supongo que pasa también en otras profesiones. Y entonces fundamos esta asociación con dos objetivos fundamentales, que uno es acercar la arquitectura a la sociedad, a la ciudadanía en general, teniendo en cuenta que casi todas las programaciones culturales son de consumo interno de la profesión, y queríamos hacer programación cultural que fuera pues, accesible a todo el mundo y que todo el mundo pudiera disfrutar de la arquitectura como los demás disfrutamos de la música, sin saber solfeo y sin saber tocar instrumentos, o lo mismo con la pintura o con cualquier disciplina artística. Creemos que la arquitectura es un arte, una ciencia, o como se le quiera definir, que se puede disfrutar, o sea, que también está hecha para ser disfrutada. Y luego, por otro lado, también queríamos promocionar la arquitectura vasca dentro y fuera de Euskadi, en particular la joven. Esto ya es una labor más de promoción y difusión, digamos, promocional de la arquitectura. Y por eso, bueno, decía antes que esto era un poco un experimento para nosotros, porque generalmente en esa labor de promoción y difusión siempre solemos invitar a otros compañeros a hablar de su trabajo. Pero bueno, esta vez como nos propusisteis, nos invitasteis a dar la charla sobre arquitectura y naturaleza, pues bueno, nos pareció interesante, divertido, o simplemente teníamos ganas, o la conversación que tuvimos cuando nos invitasteis nos animó a coger el testigo nosotros mismos y plantear la charla, digamos, nosotros mismos, sin invitar a nadie, sin invitados estrella. Así que bueno, la vamos a hacer en dos partes, Fernando y yo. Fernando hará primero una introducción
producción bastante amplia, y luego yo hablaré de cosas más recientes y bueno, y algunas cosas igual más relacionadas con Alza, aunque un poco la idea era que no íbamos a venir nosotros a hablaros de Alza, porque suponemos que lo conocéis bastante mejor que nosotros, así que bueno, simplemente es un poco un diálogo. Así que... Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Cuando nos planteasteis el tema de arquitectura y naturaleza, enseguida nos dimos cuenta que era un tema muy amplio y que la relación entre arquitectura y naturaleza, al menos como en la buena arquitectura, es permanente y se produce como en muchos niveles, ¿no? Entonces, bueno, he traído primero una imagen así de hace 5.000 años, ¿no? Esto es un capitel egipcio. Egipto es, bueno, hay civilizaciones anteriores, pero es la primera civilización así de referencia. Y entonces el papiro, que es la planta que posibilita el papel, el pergamino, y que es el que permite el desarrollo de la civilización egipcia, porque bueno, los escribas son la clase dominante, ¿no? El uso del papel es el que permite que todo quede registrado, etc., ¿no? Es el motivo arquitectónico de decoración del capitel, ¿no? O sea, ahí hay un primer vínculo, ¿no? Como con una planta, ¿no? Que tiene toda esa importancia, ¿no? en una civilización. Y bueno, pegando un salto de solo 3.000 años, tenemos un capitel corintio. Entonces la hoja de acanto, que por su belleza pues era como un símbolo, bueno, un símbolo de belleza en Roma, se convierte también en el motivo decorativo del capitel, ¿no? O sea, es el esculpir una planta es uno de los motivos decorativos, ¿no? de la arquitectura. Bueno, ahora he traído otra imagen así sugerente. Esto es la ermita de San Baudelio en Soria, por fuera, en un paraje totalmente sin ninguna vegetación. Aparecen estos dos volúmenes cúbicos que no tienen nada, y entrando al interior, ¿no? descubres que hay una palmera. En origen está construido sobre una mezquita, que luego se convirtió en una ermita románica, y el motivo, ¿no? de la palmera pues es el que sirve para la imagen del interior, ¿no? O sea, en medio de una llanura en la que no hay nada, entras en el edificio y hay una palmera, ¿no? O sea, los vínculos, ya vemos que entre arquitectura y naturaleza, o sea, vienen desde el principio, siempre han existido y son como muy potentes, ¿no? Y bueno, el gótico decimos que es el primer estilo orgánico, ¿no? En el que las formas en la arquitectura las formas se inspiran en los organismos o en la naturaleza, ¿no? Aquí tenemos un buen ejemplo de un monasterio que está en Orense, San María de Oseira. Ya vemos que hasta las columnas se retuercen, ¿no? Como si fueran troncos o ramas. Y bueno, esta imagen es muy conocida, ¿no? Bueno, podemos contraponer la imagen de túnel que se genera con los árboles al borde de un camino junto a la nave de la Catedral de Notre Dame en París, ¿no? Y bueno, en el gótico pues, se ve clarísimamente que la naturaleza también puede ser la inspiración, ¿no? del espacio, no solo de los motivos decorativos, sino también del espacio, ¿no? Y bueno, luego he traído un crescent, por buscar algo un poco entre el barroco y el neoclásico, un crescent que está en Bath, de John Wood, y bueno, aquí el edificio enmarca ese espacio verde libre que se convierte pues, en un espacio de ocio, ¿no? Al tener un marco pues, es como un espacio más controlado y bueno, es otra relación, ¿no? distinta ya entre la arquitectura y la naturaleza. Y bueno, a continuación tenemos una imagen de una casa de William Morris. Esto es estilo Arts and Crafts, en plena revolución industrial, pues un poco
volviendo, o, bueno, queriendo dar importancia a los oficios y volviendo a lo artesanal, ¿no? Bueno, surgen este tipo de arquitecturas, ¿no? Y bueno, me parecía muy sugerente la imagen de que la vegetación parece que se come el edificio, ¿no? que lo suaviza y a su vez creo que es interesante la materialidad del edificio, o sea, los ladrillos nos recuerdan como a la tierra, la cubierta de pizarra también, bueno, la piedra se extrae de la tierra, ¿no? Tiene como un vínculo a su vez con la tierra, ¿no? Es otra forma de acercar arquitectura y naturaleza, ¿no? A través de los materiales tradicionales, porque todos proceden de la tierra, ¿no? Principalmente la madera, los ladrillos, la cerámica, que es tierra, en definitiva es tierra, o es arcilla, y las piedras, ¿no? Que con el paso del tiempo también parece que se mimetizan o se naturalizan, ¿no? O sea, el musgo que va saliendo, pues también parece como que la naturaleza se extiende por toda la superficie, ¿no? Y bueno, esto ya posterior, finales del siglo XIX, el modernismo, no he traído ninguna imagen de Gaudí, pero es que no hace falta que lo cite, y he traído esta imagen bueno, más Art Deco, Art Nouveau, en cada sitio se llama de una forma, en Cataluña modernismo. Esto es la boca de metro de Garnier en París, y bueno, y aquí pues, es como muy sugerente, ¿no? La imagen de las ramas, el metal tratado como si fueran árboles, ¿no? Otra imagen, lo mismo. Y sin ir muy lejos, una imagen de la calle Prim, ¿no? De un hueco de ventana en forma de concha, y de unos jardines bueno, que a su vez se ve que los motivos florales que hay en las fachadas de los edificios, ¿no? Como que se relaciona la vegetación con los motivos florales, ¿no? Vale. De todas formas, bueno, un poco cuando nos reunimos con vosotros, nos parecía que era tan amplio este tema que por centrarlo, bueno, vamos a tratar de hablar de la relación entre arquitectura y naturaleza en edificios de vivienda social y de vivienda en bloque, ¿no? Bueno, del movimiento moderno, que entiendo que es un poco lo que pudo servir de inspiración a quienes proyectaban edificios en los años 60, 70, como pueden ser, por ejemplo, los edificios o la ordenación urbanística de Alza, ¿no? Entonces, he traído unos ejemplos que son paradigmáticos, o sea, son ejemplos que han funcionado muy bien, bueno, como ejemplos de éxito, ¿no? Y bueno, esto es en Viena, esto es Karl Max Hof, del arquitecto Carrer. Entonces, estamos en los años 20, todo esto es la primera mitad del siglo XX, bueno, esto es de los años 20 más o menos. Entonces, aquí el planteamiento es, frente a los bloques de manzana que se construían hasta la época, de los ensanches decimonónicos, pues un planteamiento de bloques de manzana abiertos, es decir, de unos bloques muy longitudinales. Arriba se ve la planta, que enmarcan un paisaje o un fragmento de espacio verde exterior como de grandes dimensiones, ¿no? Entonces, el perímetro marca un poco el borde. ¿Esto tiene láser? ¿Tiene láser? Sí. Vale. El perímetro marca el borde un poco de la calle, y entonces en el interior queda un espacio de gran dimensión, todo verde, ¿no? Entonces, las viviendas dan a la calle, que es el acceso, y al espacio interior. O sea, tienen siempre la doble orientación esa, ¿no? Y se benefician de una cosa y de la otra. Ya no es que solamente dan a la calle o un patio de manzana insalubre pequeño, sino que dan a un gran espacio verde, ¿no? Esto es vivienda social en Viena. Y otro ejemplo, en Berlín, de Siedlungen, bueno, esta es la Siedlungen más conocida, que es de Bruno Taut, también es de los años 10-20, y también se caracteriza por esos bloques longitudinales que dan a una calle y luego a un espacio verde, que ya veis que se ha convertido casi en un bosque a día de hoy, ¿no? Esta sería la calle, por ejemplo, ¿no? Y luego el espacio de bosque. Todas las viviendas tienen doble orientación, entonces siempre dan a un lado y al otro, ¿no? Y se benefician de las dos cosas. Y este espacio, bueno, esto es muy famoso. La herradura esta es muy conocida en la historia de la arquitectura.
Y aquí tenemos un poco la imagen desde cerca del espacio verde y del verde que, bueno, de la fachada que da a la calle y que también tiene una superficie verde, ¿no? Quiero decir, el jardín llega hasta el borde de la casa, ¿no? Se junta con la casa. La de arriba es otra Siedlungen, que es de otro arquitecto conocido, que es de Mies. Bueno, lo he traído porque se ve que las fachadas ya son de un movimiento moderno puro, no tienen ningún ornamento, ningún detalle, pero sin embargo, bueno, se sigue manteniendo la idea esa del jardín hasta el borde de la casa, ¿no? La casa nace justo de la tierra, ¿no? Y bueno, unas imágenes que todos conocemos, así de las más llamativas, ¿no? La casa de la Cascada, y estos son unos apartamentos de Alvar Alto. Tampoco me quiero perder, pues no sé, parece como un tronco, ¿no? La torre es como una forma como de tronco descortezado o algo así, ¿no? Es como, bueno, una forma como muy natural. E incluso, bueno, llega al diseño, o sea, el tema este de la naturaleza, pues llega hasta el diseño de cuberterías o vasijas. Bueno, sin perderme, he traído un proyecto utópico, no está construido, de Le Corbusier, y entonces, bueno, podemos ver unas torres en medio, es el centro de la ciudad, son unas torres en un espacio verde. Entonces, la idea es liberar al máximo el suelo y concentrar la edificación en altura. Bueno, podemos pensar en las torres que tenemos aquí, ¿no? También tienen esa voluntad de concentrar la edificación en altura y liberar el suelo. Y luego alrededor unos bloques que van trazando grecas, aquí también hay de este tipo de bloques, ¿no? Y que siempre, bueno, están en relación con un espacio verde, ¿no? Y las manzanas que vemos, que también son muy grandes, son estrechas en el sentido, de tal forma que las viviendas den a la calle y a un espacio verde. Bueno, esta es un poco la imagen. Y esto es lo que llegó a construirse. Este bloque está construido en Marsella, también en Berlín y en otra ciudad francesa, no recuerdo cuál es. Y bueno, en Nantes, ¿vale? Entonces, bueno, ya se ve la sensación, ¿no? De un edificio rodeado de un bosque, ¿no? Y he traído este croquis del arquitecto Le Corbusier, y ayuda muy bien a explicar. Bueno, tenemos abajo el objetivo principal, el liberar el espacio del suelo para que sea un jardín, un espacio verde de uso y disfrute de todos, que a su vez, como el edificio se concentra la edificación en altura, y entonces todos tienen la posibilidad de contemplar, ¿no? O sea, una perspectiva, bueno, una idea como de contemplar la naturaleza, y luego a su vez todos beneficiarse del soleamiento y de la doble orientación que permite ventilación natural de las viviendas. Y luego abajo surge un espacio cubierto de porche, que puede servir, por ejemplo, de juego en los días de lluvia, y un espacio de terraza comunitaria también para disfrute de los residentes ahí. Y es muy interesante, aquí está marcado, siempre entre la vivienda y el espacio exterior hay un espacio de filtro intermedio que es la terraza, que sirve para controlar el soleamiento porque es un elemento de sombra, y también es una prolongación del interior. En lugar de una ventana que da al exterior, ¿no? Siempre un espacio intermedio permite muchas posibilidades. Y bueno, la pena quizás es que todas estas ideas posteriormente se diluyeron y en muchos casos se esquematizaron, entonces han dado lugar a proyectos a veces pues un tanto duros, ¿no? Por ejemplo, estas imágenes son de una banlieue en París. Pues por ejemplo podemos ver los balcones que están reducidos a la mínima expresión, casi no tienen fondo, y las ventanas pues son mínimas, ¿no? Los huecos son mínimos, esta pared está prácticamente ciega, o sea, se ha llevado todo al mínimo, ¿no? De una idea de bienestar, de tal, se han primado lógicas pues, económicas o de otro tipo, ¿no? Y un poco otras imágenes, pues que al final ese espacio público pues no existe, por ejemplo esto, ¿no? Bueno, vale, está bien. Vale. Entonces, lo que voy a hacer con la del...
el movimiento moderno entra en crisis y es muy realmente criticado y cuestionado, pues bueno, toda esta relación idílica de la arquitectura con la naturaleza, que se expresaba en la relación con sus distintos elementos, ¿no? A la hora de enfocar este tema podría haber muchas maneras de hacerlo, ¿no? Nosotros tenemos tendencia a relacionarla entre el espacio habitado con la naturaleza. La naturaleza entendida también un poco como el espacio libre, verde, natural, que generalmente está bastante más domesticado y artificializado de lo que nos imaginamos, pero se podría haber enfocado como la relación con un poco la imagen esa idílica de Le Corbusier, la relación con los distintos elementos, ¿no? El viento, la lluvia, bueno, el sol, distintos elementos, o también desde los propios materiales, casi todos los materiales, como ha dicho Fernando antes, los materiales que perduran, en el fondo son transformaciones de productos naturales, ¿no? Una artificialización de lo que produce la naturaleza. Pero como arquitectos siempre tenemos tendencia a establecer la arquitectura en términos de proyecto del espacio y del hábitat y de cómo eso se puede relacionar con otras variables, ¿no? Entonces, bueno, como decía antes, el movimiento moderno entra en crisis, es criticado, se desvirtúa, y entonces empieza a haber otras arquitecturas que digamos que lo cuestionan. Esta es una imagen de un proyecto de Ignacio Gardella, de un edificio en la vía Marconi en Milán, del año 54, que ya, como vemos, esa racionalidad que estaba explicada antes, pues empieza ya a deformarse y a entrar en crisis para tener en cuenta el elemento natural en su propia definición, ¿no? Aquí vemos otro ejemplo también de nunca sé decirlo, yo suelo decir Breuer, hay que decir Breuer, que es un arquitecto húngaro. Este es un edificio que se exhibió en Estados Unidos cuando la subida del nazismo. Es un edificio en Connecticut, una casa de verano, donde vemos también cómo la arquitectura, digamos, abraza esa racionalidad, también empieza a entrar un poco más en crisis. Aquí los materiales ya empiezan a ser más directamente naturales, y sobre todo la configuración espacial empieza a abrazar, digamos, a tener en cuenta la naturaleza existente. He elegido dos imágenes de balcones o de terrazas porque es un poco ese elemento del que hablaba Fernando antes, el filtro, que quizás es el que ha padecido más la esquematización de la arquitectura del movimiento moderno, que ha sido la que más se ha producido en masa, ¿no? Y al final la que más nos condiciona a casi todos en nuestra manera de vivir, ¿no? Y esto es, digamos, en el fondo, las viviendas se han hecho en grandes cantidades, pero se han hecho pues con un cierto reduccionismo, en el que, digamos, lo que se ha perdido fundamentalmente es este espacio de filtro, este espacio que permite tener una relación desde la propia vivienda con la naturaleza, ¿no? Este es otro edificio de Marcel Breuer que está bastante cerca, está aquí en Bayona, es la suite de Bayona, que si no recuerdo mal creo que eran 3.000 viviendas en origen. Viven, creo que actualmente 1.500 familias. Es del año, se acaba en el 68, se empieza en el 63, se acaba en el 68. Lo he elegido un poco porque puede ser más o menos simultáneo con el propio barrio de Alza, y es otra manera de entender un poco. También están los altos de Bayona, o sea, también están en altura, como puede estar Alza con respecto a San Sebastián. También había preexistencias, digamos, había núcleos urbanos cercanos como los puede, o sea, como era Alza antes digamos, cuando era municipio independiente antes, con otra configuración, antes de que desembarcara el movimiento moderno en la arquitectura en estas zonas, ¿no? Y también la he elegido porque estamos haciendo un trabajo actualmente con la asociación ahí de talleres infantiles de arquitectura con Mouse House, que lo veis ahí en la foto, y estamos preparando actualmente una exposición que se inaugurará en octubre en el Museo Rezola, y que habla, digamos, de esta relación con la arquitectura con la naturaleza, con el urbanismo y con
bueno, y con la ciudad preexistente, ¿no? Esto es un trabajo que estamos elaborando en este momento, pero bueno, creíamos que tenía que ver con lo que estamos hablando hoy, porque, bueno, como habéis visto en las imágenes aéreas, hay una cierta relación con la naturaleza. Cuando uno va allá, que la foto hacía bastante malo ese día, pero se ven los Pirineos desde los pisos más elevados, entonces hay una relación con el territorio también desde la propia vivienda que es muy especial. Y bueno, es un edificio, son auténticas torres de Babel donde se hablan un montón de idiomas, hay gente de todas partes del mundo. En ese sentido es como estilo internacional por dentro y por fuera. Y bueno, es un caso de éxito también emblemático de un arquitecto de la Bauhaus aquí en el País Vasco, la única obra de alguien de la Bauhaus en el País Vasco. Bauhaus, para los que no sepáis, es esa escuela mítica de entreguerras que revolucionó la historia de la arquitectura y que fue fundacional para la modernidad, y que luego casi todos acabaron exiliados por aquí o por allá, en Estados Unidos o en la Unión Soviética. Y bueno, algunos volvieron como Marcel Breuer, y esta es una de sus últimas obras. Haciendo un salto también esta vez de 20 años, pero un poco siguiendo con la temática de estos espacios filtro y de cómo la arquitectura se adapta a la naturaleza. Esta es una casa de segunda residencia también en Carcegué, al lado de Burdeos, donde, como se puede ver en el lo normal en estas casas que se construyen en esta zona es que la casa se apoye y se cimente en el suelo, pero aquí los arquitectos decidieron respetar el lugar tal y como estaba, y entonces la casa se adapta y los árboles atraviesan el espacio, digamos, y se hace toda una serie de detalles constructivos para que el solar quede, digamos, lo más intacto posible, ¿no? Hay un respeto agudo hacia la naturaleza, que luego deriva en situaciones bastante sorprendentes arquitectónicamente, como puede ser esta de tener árboles que atraviesan el salón de tu casa, tu terraza. Volvemos a tener este espacio de transición que, además, visto desde dentro, al abrirse la cristalera totalmente, la relación interior y exterior que se difumina, que es un tema de la arquitectura moderna, se recupera y se revisita y se reinterpreta. Entonces, era un ejemplo que a mí me parecía muy importante de cara a ver cómo el tener en cuenta la naturaleza puede hacer que la arquitectura mejore sensiblemente, ¿no? y que nuestro hábitat se haga más sorprendente, más natural. Bueno, son casos un poco excepcionales, un poco emblemáticos, ¿eh? Luego iremos aterrizando poco a poco. Este es un caso de Edouard François en París en el año 2004, de 30 viviendas, un bloque de 30 viviendas. Este es un bloque de 30 viviendas, lo que hay detrás de todo este despliegue vegetal. Aquí podríamos preguntarnos qué quedaría de arquitectura una vez que quitamos toda la vegetación, ¿no? Igual en el fondo no quedaría prácticamente nada, es una arquitectura muy neutra, ¿no? He elegido así unas imágenes un poco intentando, pues, aportar otro imaginario, ¿no? Porque a veces tenemos una visión tanto de la vivienda, iba a decir, como de la naturaleza quizás no estoy tan autorizado para hablar de ello, pero de la arquitectura un poco como siempre formateadas por el mismo tipo de imágenes, y entonces nos parecía que meter esta variable de la naturaleza podía dar pie a a imaginar la arquitectura, las posibilidades que puede llegar a tener la arquitectura, y la arquitectura cotidiana y residencial, pues de otra manera, ¿no? Este es otro ejemplo de la Fundación Cartier. Esto ya es arquitectura de lujo, pero además no por nada se llama Cartier la fundación, pero es otro ejemplo de que la arquitectura respeta el solar preexistente y se desdibuja en pos de ese respeto con la naturaleza que ya preexiste, ¿no? Este edificio está en París concretamente. Y bueno, pues aquí veis unas imágenes del parque o del jardín un poco dejado tal y como se encontró, y que nos puede evocar así como de jardines románticos revisitados, y bueno, un poco unos intersticios y unas zonas un poco así sorprendentes también alrededor del edificio,
O esta escalera de evacuación, que bueno, pues con una serie de plataformas sirve también como terraza de desahogo de las oficinas. Son edificios de oficinas sobre una zona de museo en planta baja y sótano. Entonces, digamos, la relación que pueden tener los trabajadores de las oficinas con el entorno y con la naturaleza, pues está muy potenciada, ¿no?, por este tipo de dispositivos. Y esto al final es aprovechar la escalera de evacuación para hacer o sea, para aportar algo más, ¿no?, en tanto a la arquitectura como, y al final, a lo que vivimos, ¿no? Imagen nocturna. Esto es un poco más de lo mismo, a utilizar la naturaleza para sorprenderse de la Biblioteca Nacional de Francia en París, donde, bueno, las fotos aquí, que esta vez son mías, no sé si son especialmente buenas, pero se ve un poco la frondosidad, ¿no? Y luego también hay una relación microclimática y bioclimática de la naturaleza con el edificio, en el sentido de que aquí aporta mucho salto térmico con respecto a la situación que podemos tener dentro de la biblioteca, y luego también pues todo el tema de desahogo y de desahogo visual que podemos tener desde la biblioteca hacia el exterior, ¿no? Otros ejemplos así como más emblemáticos, o sea, seguimos en la arquitectura así un poco ya de la época de los fastos. Esto ya supongo que es irrepetible y quizás es de agradecer que lo sea. Este es un muro vegetal en el CaixaForum de Madrid. Pues bueno, este lo hemos elegido porque este y el siguiente, porque son ejemplos, digamos, de una relación llevada al extremo, ¿no?, una especie de barroquismo en la utilización de la naturaleza para construir fachadas, que son auténticos murales vegetales, que son auténticas obras de arte, que bueno, que luego, pues bueno, no sé, es como esto y el Pupi del Guggenheim, son como, para mí, como los casos como emblemáticos de llevar esa relación al extremo. Cuando, digamos, tu presupuesto de obra no tiene límite, te puedes permitir este tipo de hazañas, ¿no? Y bueno, aterrizando bastante más, hemos querido traer un proyecto propio que, digamos, trata esta temática de la relación con la naturaleza en barrios residenciales, y recuperando ese espacio del que hablábamos, intersticial entre la vivienda y el esto. Porque nos parece que, digamos, actualmente, en el que fundamentalmente vamos a dejar de construir obra nueva para rehabilitar la arquitectura existente, y supongo que el batallón de comerciales estará a punto de llegar, si no está llegando a alza también, para envolver y forrar todos los edificios y que cumplan con las exigencias de eficiencia energética y demás. Y entonces ahora, al menos desde mi punto de vista, no sé si Fernando lo compartirá, pero vamos a hacer lo mismo que hacíamos antes con la burbuja inmobiliaria, de construir de manera crítica. Pues ahora vamos a forrar todos los edificios existentes de manera crítica, y bajo el pretexto de la eficiencia energética, pues vamos a cambiar la estética de los barrios, vamos a poner el dinero en circulación, obviamente, eso siempre es muy importante, y vamos a envolver todos nuestros edificios, a darles una nueva piel, pero quizás deberíamos de pensar un poco más cómo nos planteamos esa relación, porque al final, cuando rehabilitamos los edificios residenciales, y en alza hay unos cuantos, y al final las fechas impuestas por la normativa están ahí, y habrá que ir cumpliéndolas. Cuando se vuelve a revisitar los edificios y a rehabilitarlos, pues es una ocasión de repensar la arquitectura también, y entonces creemos que forrarlos con aislamientos más o menos sofisticados, pues igual no es lo único que hay que hacer, ¿no? Y quizás hay que pensar las cosas de otra manera, e introducir otra relación con la naturaleza, y repensar un poco las posibilidades de nuestras viviendas, ¿no?
me he adelantado un poco, por lo que veo. Antes de eso hemos querido traer también otros ejemplos, hablando de rehabilitación, que cuando tuvimos la conversación hablamos también del patrimonio industrial. Entonces, antes de pasar a ese ejemplo que vamos a hablar al final, quería enseñaros unos ejemplos exitosos de intervenciones con naturaleza en patrimonio existente, tanto industrial como de infraestructuras. Este es la cuenca minera es Duisburg, y es un proyecto de los años 90, donde hay, no me acuerdo ya cuántas hectáreas, 22 hectáreas tiene este solar, y entonces es un ejemplo de una antigua fábrica de todo un territorio industrial reconvertido gracias al trabajo paisajístico muy potente y muy importante en un parque lúdico, en un parque que se visita, donde los antiguos patios de la fábrica se convierten en plazas, donde los antiguos muros de las instalaciones se convierten en rocódromos, en toboganes, hay todo un juego, digamos, donde esta recuperación del patrimonio industrial pues puede servir para facilitar otra relación con la naturaleza, ¿no? Otra visión nocturna del mismo sitio. Este es el High Line de Nueva York. Este es un proyecto que yo descubrí estando en proyecto y que al principio me costaba creer que iba a ser un éxito, pero lo ha sido. Es la transformación de una vía aérea del metro de Nueva York que se había quedado obsoleta en un parque lineal que ofrece a lo largo de varios kilómetros distintas situaciones en Nueva York de uso de una antigua infraestructura pues, como espacio de esparcimiento y pues con un tratamiento paisajístico bastante sorprendente que da pie a distintas situaciones de espacio público que tenemos muy interesantes y que es otro ejemplo, ¿no?, de cómo con la arquitectura aliada con un tratamiento paisajístico y de la naturaleza, usando la naturaleza como herramienta de diseño, nos permite pues, mejorar la calidad de vida de las ciudades, que es en el fondo de lo que se trata, ¿no? Y ahora sí, ahora no, todavía no. Este es un ejemplo de un barrio en Berlín, en Hesberg, donde lo que hablábamos antes, ¿no?, de la relación de la crisis del movimiento moderno y de cómo pues, al final se habían esquematizado en la época del desarrollismo, pues hicieron las viviendas sin tener en cuenta muchas veces la urbanización. Estos son los casos de menos éxito. Antes Fernando hablaba de los casos de éxito, pues este pues estaba hecho sin urbanizar. Y vemos como luego con un trabajo de rehabilitación pues se establece una mejora clara de las viviendas y otra relación de la vivienda con el entorno, ¿no? Este es un poco fotos de antes y después, un poco, pues la relación que puede tener la ciudad, la arquitectura y el hábitat con la naturaleza. Esto es otro ejemplo de intervenciones sobre edificios de bloques de vivienda que mejoran la relación con su entorno. Aquí tenemos una torre en París a la izquierda y unos edificios en Burdeos a la derecha, donde se ve claramente cómo se completan los edificios existentes con esos espacios que hablábamos antes. Después de 30 años, esos edificios tienen la terraza que el movimiento moderno les prometió y que nunca le habían dado. Y ahora, digamos, en una revisión de esa arquitectura, pues se completan las viviendas, ¿no? Y este es un proyecto que fue expuesto en otra exposición que hicimos hace ya 2 años y que hablaba de arquitectura sostenible y que enfocábamos un poco también de esta manera, ¿no? En el fondo la arquitectura de la sostenibilidad, que es como un nuevo mantra y un nuevo paradigma en la arquitectura. En el fondo, si se entiende, yo creo que correctamente, más allá de la obsesión por el número, la transmitancia energética y las prestaciones técnicas de las envolventes y de las epidermis de los edificios, pues tiene que ver con la noción de confort y con la idea de estar bien en tu casa, una cosa tan básica como estar bien en tu casa, y que eso se consigue, pues creemos muchas veces desde ese espacio de filtro del que
que hemos venido hablando. Y ahora sí, brevemente es un proyecto de tanto urbano, de regeneración urbana, como de las viviendas en el que hemos tenido que intervenir y que plantea, este es un barrio en Burdeos de 240 viviendas que se construyó en los años 70, en el año 73 concretamente, y que tenía bueno, aparte de la obsolescencia de las viviendas, tenía un problema de imagen, de problemática social bastante fuerte, hasta el punto que los vecinos de alrededor construían barreras que se pueden ver físicamente en estas zonas para no dejar pasar a los vecinos que viven en los bloques de vivienda colectiva, sabiendo que en Francia, en relación con aquí, la vivienda colectiva es una cosa bastante más estigmatizada de lo que es aquí. Aquí tampoco se puede hacer, entonces es una especie como de enclave de vivienda colectiva en medio de un mar de viviendas unifamiliares, que es el sueño de la clase media, si todavía queda. Y bueno, esta es un poco la idea un poco del proyecto brevemente. Simplemente muestro este proyecto para subrayar la idea de que donde vivimos hoy hay mucho por hacer si queremos hacerlo, y que podemos hacerlo, digamos, yendo más allá de lo que se está haciendo, digamos, de forma ahora un tanto acrítica forrando los edificios, ¿no? Bueno, pues era fundamentalmente un trabajo de cosido del tejido urbano, de los distintos caminos, de las distintas zonas de circulación, reordenar los aparcamientos, no hacerlos desaparecer, pero sí ordenarlos y reequilibrar la relación con la naturaleza de los distintos edificios, porque el entorno periférico, estas manchas verdes que veis, pues bueno, hay una zona de paisaje que algunas han continuado a lo largo del tiempo, otras han sido comidas por el estacionamiento salvaje, pero había una zona de naturaleza un poco dejada, pero que tenía bastante calidad, digamos, calidad paisajística y de espacio, si se intervenía mínimamente. Y luego, bueno, los planos originales de los 70 enseñaban muy bien cómo estaba concebido como una espina dorsal, ¿no? Donde tú llegabas en coche, llegabas a tu vivienda y de tu vivienda veías contemplativamente la naturaleza, ¿no? Y que nosotros queríamos un poco que revertir esta situación y reequilibrarla, y que la naturaleza se metiera un poco dentro del barrio también, ¿no? Es un poco la idea al final, cómo va introduciéndose la naturaleza. Y bueno, esto es un tema de accesibilidad, de cómo utilizar los ascensores exteriores para puntuar el espacio. Bueno, es un proyecto bastante grande. Aquí el trabajo que hablábamos antes de los caminos, las zonas ajardinadas, los accesos, la accesibilidad y las pieles de los edificios que ahora se están haciendo así como aquí de manera muy fragmentaria, son ocasiones, si se piensa desde el conjunto, para volver a tejer una idea de barrio y volver a tejer una idea de relación más armónica con la naturaleza, ¿no? Aquí se ve, luego también hay una idea de esos espacios, esos filtros, digamos, de aportar unos nuevos balcones, unos nuevos habitaciones, completar la vivienda que se hizo hace 30 años, ¿no? Sabiendo que muchas de nuestras viviendas son pequeñas y que muchos no vamos a poder mudarnos de nuestras viviendas, pero que igual sí que flexibilizando las normativas se podrían ampliar de manera más ágil, más económica, más factible, ¿no? Y se puede hacer, digamos, hasta cierto punto a gusto del habitante, ¿no? Que necesita una habitación, que necesita una terraza, que necesita un balcón, completar la vivienda, ¿no? Este es el tema de la densificación en las cubiertas, apostando por la redensificación, que siempre es más sostenible. Y bueno, este era un poco al final el resultado final, ¿no? Donde, como veis, pues se vuelve a introducir la naturaleza en el corazón del barrio, ¿no? Estas zonas sin obviar el estacionamiento, seguimos teniendo zonas de estacionamiento. Trabajamos con los paisajistas, que son, digamos, los arquitectos que saben de la naturaleza,
y hicieron todo un trabajo sobre los recorridos y las zonas de estancia, los tratamientos, distintos tratamientos que se iban a los espacios públicos y a la naturaleza en esas zonas. Y bueno, integramos también la variable del diseño gráfico porque en esa zona de estacionamiento y cómo identificar los barrios, los edificios, nos parecía una cosa que podía llegar a aportar mucho, especialmente en los estacionamientos, donde, como veis, las plazas de estacionamiento no se dibujan de la manera habitual, sino que se le da un tratamiento gráfico que permite, digamos, que cuando las distintas ocupaciones con coches de aparcamientos en superficie, pues al final va dando una composición gráfica que evoluciona a lo largo del día y que, bueno, es un factor de animación, ¿no? Al final hay que tratar este tipo de elementos porque, digamos, cuidándolos con poco dinero, porque esto no es más que pintura, pues aportan bastante calidad si es que se hace, pues, este es un poco el resultado final, donde se ve aquí el estacionamiento y la vegetación y cómo digamos, se relaciona con los edificios de vivienda. Esto es un poco una relación de fotos antes y después, ¿no? En el fondo era de introducir un poco la naturaleza en zonas residenciales bastante densas, como puede ser aquí, por eso lo hemos traído a colación, porque bueno, es un poco lo que podemos encontrar en la zona, densidad residencial. Y bueno, pues esta es un poco la relación, ¿no? Aquí se ve un poco el antes y después de la ocupación, ordenar la ocupación de los estacionamientos, introducir vegetación y esos espacios exteriores que nos permiten relacionar la vivienda pues, con esa naturaleza que hemos vuelto a acercar a la vivienda. Y bueno, este proyecto ahora está en fase de participación ciudadana. Hicimos una propuesta hace un año y bueno, y ahora está tramitándose la participación ciudadana que lo lleva la propia entidad que gestiona las viviendas, ¿no? Supongo que tendremos el feedback, espero que bueno, pues, en breve. Y esto era un poco todo, no sé, la idea era un poco también, no sé si nos hemos pasado el tiempo, pero bueno, un poco que os podía evocar. Lo que hemos querido fundamentalmente era aportaros y otro imaginario, otras imágenes, no sé, igual no es lo que esperabais, pero es lo que a nosotros nos motivó, digamos, de la conversación que tuvimos cuando nos cursasteis la invitación. Y bueno, y ha sido un poco una ocasión también de mezclar un poco, pues no sé, nuestro humilde conocimiento de arquitectos con lo que venimos haciendo en la asociación en términos de divulgación y los proyectos en los que estamos metidos de exposiciones y demás, como también creíamos que podía ser pertinente pues, proyectos en los que hemos participado como diseñadores y proyectistas. Aquí se nos ha juntado un poco todo, como decía antes, era un experimento, siempre invitamos a alguien y esta vez como nos habéis invitado, pues eso, muchas gracias. Si tenéis preguntas o... Sí, un poco relacionado con lo que ha dicho las condiciones de vida, lo que condiciona también la salud, ¿no? Ha salido recientemente, como en Alza tenemos la esperanza de vida más baja, o sea, de Alza y Chorón, de los que vivimos en torno a la calle Pasaya, la esperanza de vida más baja de Euskadi, ¿no? De la comunidad autónoma. Las condiciones, pues los factores están varios, ¿no? Muchos de ellos, pero entre otros están también las condiciones de habitabilidad de las casas, ¿no? El tamaño de los pisos, que son muy pequeños, ¿no? Con materiales de mala calidad, ¿no? O sea, me ha llamado la atención, a propósito de esto, parecía que estás criticando un poco el tema envolvente de las casas, ¿no? Porque ahora estamos arreglando aquí nuestros pisos y todo esto, y bueno, todos, bueno, parece que nadie lo cuestiona, que hay que aislarlo, ¿no? Que mejora las condiciones, ¿no? Es decir, el tema de las humedades, de la sonorización, pues eso, cuántos vivimos en cada metro cuadrado y todo eso, todas esas condiciones de vida aquí las tenemos bastante penosas, ¿no? Y las intervenciones de este tipo, pues aquí ni se plantean,
ni se plantea. Incluso pues parece que es al contrario, ¿no? O sea, porque nosotros hemos conocido de chavales, cuando se han hecho estos barrios, no había coches. Entonces, las calles estaban sin asfaltar, pero la calle era nuestra. O sea, jugábamos y tal, y convivíamos y tal. Después han venido los coches y parece que la calle es de los coches, ¿no? Y de hecho, la tendencia parece que es más a cortar ese árbol sobra y hay que hacer 4 plazas de aparcamiento. Y lo de la pintura se ahorra, yo te digo que es porque el dinero que no llega, ¿no? Y tal. Entonces, pues no sé, un poco trayéndolo aquí a nuestra realidad, lo que hemos visto ahí, pues, de hecho, por ejemplo, imágenes hay del concurso que dices, un planeamiento que se veían unas torres con forma de cruz. Es igual que Villarita La Paz. Villarita La Paz, en las torres, también estaba vacío todo, y entonces son 12 torres, que es lo que hemos visto en el proyecto que había dicho que no creo que no se había llevado a cabo, pero esa era la idea de forma... Después, ¿qué ha pasado? Que hay que aprovechar los intersticios y que dicen los edificios y tal, y se ha llenado de casas. Entonces ahora Videovieta pues, está todo lleno de más casas, más torres. Y aquí no están haciendo lo mismo. Parece que la crisis se está aligerando un poco y ya nos habéis pasado por ahí, habéis visto el efecto monstruoso ese que hace sobre la torre esa que están haciendo ahí, ¿no? Y cómo se está ese cómico. Quiero decir que esperanza podemos tener, ¿no? Y después eso, me gustaría el tema práctico ese del envolvente que criticabas, porque parece que todas las casas que estamos teniendo aquí ahora, ¿no? que vemos, ¿no? Las formas de fachadas, entra el SAT, el material ese, que es, y joder, y parece que no hay alternativa. La única alternativa es el doble de cara, ¿no? No sé. Bueno, sí, ¿qué esperanza hay? Bueno, yo soy de los que creo que con la arquitectura bien entendida y bien hecha se puede mejorar mucho la calidad de vida de las personas. Otra cosa es que eso se ve. Claro, toda transformación es traumática en general, o tiende a serlo, aunque sea beneficiosa y no damos los beneficios hasta pasado un tiempo. Pero bueno, sí que uno de los problemas que ha habido es que donde el movimiento moderno preveía un bloque aislado y o un parque o una pradera verde fantástica, pues esa pradera se ha visto ocupada por otras construcciones y demás, y al final, bueno, yo creo que la densificación en sí mismo es buena, es más sostenible siempre y cuando se haga dentro de unos márgenes, ¿no? Para mí el caso más éxito de eso es el del ensanche de Barcelona, donde había previsto una densificación que se ha duplicado, pero que estaba, digamos, la trama urbanística lo suficientemente bien diseñada para que absorba eso, digamos, con cierto... Aunque en el ensanche de Barcelona también una de las quejas es que eran los barceloneses que no tenían plazas ni parques. Pero bueno, yo creo que eso ha venido a posteriori. Muchos conjuntos residenciales, como pueden ser los de Alza, Larracho, La Paz, no solo aquí, en otros sitios, o igual en otros sitios más, no lo sé. Tampoco hay que caer en que el jardín del vecino siempre está más verde. Pero se han venido, digamos, primero se hizo los bloques de viviendas sin infraestructuras ni equipamientos y eso ha venido como en segundas oleadas, y ahora viene la oleada de hay que hacer de estos edificios unos edificios energéticamente eficientes. Hay un arquitecto bastante polémico, Rudy Ricciotti, que habla de los gemeres verdes, es decir, una especie como de talibanes de la ecología, digamos, en los que ahora todo lo que importa es la eficiencia energética del edificio. Hay una especie como de nuevo higienismo en esto, ¿no? Y de nuevo... Antes se decía a la gente cómo tenía que vivir y ahora se le dice a la gente no solo cómo tiene que vivir, sino además cómo tiene que consumir energéticamente y tal, y hay un punto ahí en fin, de dudosa legitimidad desde mi punto de vista, al menos tal y como se están conduciendo las cosas. ¿Qué pasa yo lo que veo y lo que percibo es que nos estamos echando ahora una segunda oleada tipo burbuja inmobiliaria de como ya no construimos obra nueva, pues vamos a construir, entre comillas, obra nueva sobre la que existe, es decir, vamos a poner la rueda de circulación otra vez. Como ahora los ensanches y los planes parciales están mal vistos, pues ahora vamos a hacerlo sobre lo ya construido y que gire la rueda, ¿no? Algo de eso yo creo que hay, que eso para nuestro gremio nos viene muy bien. No lo vamos a esconder.
pero creo que nos vendría mejor si lo hiciéramos con un poco de cabeza. O sea, yo creo que el valor añadido que pueden aportar los arquitectos es cuando no haces solo, o sea, cuando buscas esas oportunidades, digamos, de que cuando se piensa en un edificio de viviendas nuevo, es un trabajo que puede ser muy arduo, pero tienes la ocasión de pensar las cosas de otra manera. Si te ciñes a forrar los edificios con esto y a perseguir todo tipo de humedades, en esa visión higienista exacerbada, pues bueno, pues haces eso, y que ya, por otro lado, para tal como están las economías domésticas, ya es un dispendio. Pero bueno, creemos, y estamos estudiándolo ahora también, de cómo introducir eso aquí en o sea, lo que estamos investigando un poco en el estudio es un poco como qué fórmulas habría para este tipo de soluciones, adaptarlas a los contextos de aquí, ¿no? Bueno, no sé, a mí me parece que es una cuestión de flexibilidad de la normativa, yo creo, por un lado, y luego también de concienciar a la gente de que en el fondo su casa se puede mejorar. No sé cómo decir. Hay una cosa que es la mejora energética y que digamos que la piden ahora por ley y que no hay tutía, por así decirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que las casas tienen un margen de mejora. Lo bueno, no sé exactamente de las viviendas de alza, pero yo, por ejemplo, recientemente he hecho una IT en Añorga, que era en la misma época más o menos, un núcleo aislado también entre infraestructuras, y ves, y la arquitectura es buena. O sea, la construcción y los materiales ya es otra cosa, es otra época, tiene mucha diferencia, pero la arquitectura que estaba planteada era estupenda. De hecho, esa hasta tenía unos balcones, como pueden ser estos que vemos en la imagen, o sea, se los habían puesto de serie, digamos. Generalmente muchas arquitecturas de esa época, la arquitectura es buena, hay muy pocas viviendas reformadas. Cuando hay muy pocas viviendas reformadas quiere decir que la gente al cabo de 40 años, si no las ha reformado, es porque estaban bastante bien pensadas. Para lo pequeñas que suelen ser en general. A esas viviendas, las que no tienen balcón o las que no tienen ese espacio añadido, yo creo que lo bueno sería investigar que se les pudiera dotar de ese espacio. Ahora estamos mirando cómo, en este ejemplo de Burdeos, por ejemplo, claro, la relación con la ciudad es muy distinta que aquí. Aquí hay casos donde ese espacio público a pie de edificio es mucho más accesible, es mucho más cercano, y entonces, bueno, eso es una problemática específica más de núcleos como puede ser Alza o la cultura, digamos, en general urbana que tenemos a este lado de los Pirineos, que es más... Antes hemos salido a la calle ¿no? Y estaba el barrio así. Aquí el barrio no está así, está más bien desértico. Entonces, bueno, esa es otra relación. Y San Felipe Basal, uno de los padres de estas teorías del plus y de esto, de una entrevista que le hicieron en el País, decía que las plazas son el salón de la casa, ¿no? Y que en España si hay esa cultura de espacio público, pues o sea, si las casas son pequeñas aquí, digamos, se suple, compensa con esa cultura del espacio público y demás, lo cual yo creo que no quita para que, en fin, puedan ser un poquito más generosas, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que a día de hoy ya yo creo que no nos vamos o sea, no hay muchas opciones de mudanza, no sé cómo decir, eso lo hemos comentado alguna vez. O sea, antes, en la época de las vacas gordas, la gente pensaba que se metía en una vivienda, compraba una vivienda, luego la vendía como una madre, y eso se acabó. Entonces, pues igual tenemos opción, por el precio de un coche, que ya es un pufo, meterte en un pufo, pues ampliar tu vivienda. Eso igual sí tenemos opción. Bueno, hay que pensar en esas cosas, porque, no sé. Entonces, dentro de esa rueda, de repente ahora, yo creo que hay que salvar al planeta, desde luego, pero no sé cómo decir. No sé en esto de los sates y las sites qué parte de salvar el planeta y qué parte de mover la rueda
económica, y entonces me parece que, no sé, pues igual espero que se podría dar pie a pensar en que, o sea, yo no sé si la gente vive mucho mejor porque su edificio es más eficiente energéticamente, contribuye a salvar el planeta, pero no sé, si además podemos hacer que la gente viva mejor en su casa, además de gastar menos y estar mejor aislado, me parece que merece la pena, no sé, darle una vuelta a eso. Estoy hablando así un poco muy... pero... Yo quería hacer una pregunta. En Guipúzcoa muchas veces se ven, con respecto al paisaje, se ven remodelaciones de caseríos o viviendas similares en las que ha habido una intervención que no sé si es porque no ha intermediado el arquitecto suficientemente o porque ni siquiera ha asistido o porque quizás es una cuestión más de obra civil que de arquitectura. Se ven pues escolleras a cara vista para sostener el terraplén y a veces como desmontes con unitas simplemente dejados así, y he visto muchos, sobre todo en zonas donde los valles son inclinados, como la zona de Vergara, Arrasate o Sonaduce o así, y sin embargo se ven algunas pocas remodelaciones que sí se ve que se ha integrado en el paisaje, ¿no? Entonces no sé si habéis tenido alguna experiencia o si sabréis por qué en muchos casos se deja, si es cuestión de presupuestos, si es cuestión de que no hay una intervención por parte de arquitectos, si se hace, porque se ve en muchos sitios las escolleras, las bonitas. No lo sé, podrán ser las dos cosas, ¿no? A veces será por temas económicos, otras veces quizás falta sensibilidad, ¿no? Y bueno, no sé, a veces se hace algo y ni siquiera es lo más barato, o sea, se hace porque no hay una reflexión previa de, no sé, hay proyectos que, o sea, para nosotros solemos decir, ¿no?, que están pensados solo desde la construcción, ¿no? Y a veces, tomando una perspectiva un poco mayor, desde la arquitectura, llegas a una solución más económica, ¿no? Y bueno, es un tema un poco de sensibilidad a veces, ¿no? De darse cuenta que igual hay otra forma de pensarlo o de hacer las cosas. Es que, por ejemplo, con el tema que comentábamos ahora del aislamiento térmico, estos espacios intermedios en algunos casos sirven de colchón térmico con respecto al exterior. O sea, tú puedes tener un espacio que se pueda abrir y cerrar y la temperatura de ese espacio será intermedia entre el interior y el exterior, y estás contribuyendo a ahorrar un montón de energía en el interior sin gastar. Entonces, esto en el cálculo energético los programas de certificación no lo dejan meter. O sea, hay un interés en que el aislamiento sea lo principal, porque se trata de poner aislamiento. Pero hay soluciones desde la arquitectura, o sea, un jardín de invierno o un invernadero o un espacio con unas puertas correderas puede hacer más efecto térmico que el aislamiento. De hecho, si tratas de concentrarlo todo en una hoja fina, que es el objetivo ahora, ¿no?, que la fachada sea lo más fina posible y que aísle lo máximo, ahí no tienes ni inercia ni tienes una serie de cosas que probablemente pueden generar más ahorro. Porque también antes del movimiento moderno la gente vivía y había edificios que eran perfectamente habitables sin aislamiento térmico y funcionaban bien. Quiero decir, con el aporte del soleamiento, con espacios intermedios entre interior y exterior, igual sin aporte extra energía se podía vivir, ¿no? Y ahora, bueno, el tema es que hemos ido a una fachada así, ¿no? Y ahora es ahí donde queremos actuar, ¿no? Solamente ahí. Lo que quiere decir es un poco para volver a la pregunta. Está volviendo un poco a lo anterior, ¿no? Bueno, es que igual que a veces no se piensan las cosas lo suficientemente, ¿no? Y entonces, sí, por ejemplo, para volver a lo que he comentado de los caseríos, es un poco es una simplificación, sí. una variable, o sea, una conjunción entre los medios técnicos y el presupuesto y el grado de reflexión o de diseño que se ha podido tener. Es decir, yo creo que el caserío originalmente tiene una relación con el entorno y con la naturaleza muy íntima, digamos, ¿no? Y siempre está bien ubicado, bien colocado, orientado, y generalmente, si uno se fija en los caseríos más antiguos, nunca interrumpen o pocas veces interrumpen la ladera. Más bien se amoldan a la ladera. ¿Qué pasa? Que luego llegó la excavadora. La
excavadora mueve piedras que a mano no se pueden mover. Es más barato uno con una excavadora que te aplana el edificio y te lo deja todo te mueve el terreno entonces, y además una vez que vas a cimentar con los estándares de hoy en día necesitas la excavadora. Entonces a partir de ahí hay como una concatenación en la que al final digamos se busca y se piensa poco el caserío que se va a hacer si es de nueva planta y se construye una plataforma plana, se aporta una escollera con unas piedras gigantescas, se hace la plataforma, se le hace un tajo al monte y entonces coloco mi casa idealizada sobre un llano, un plano horizontal y un poco también lo que muchas veces los clientes y los arquitectos persiguen es esa representación icónica de la casa, ¿no? Cuando en realidad uno, si mira la arquitectura del caserío, está mucho más enraizada, está mucho más adaptada al terreno, tiene mucho menos impacto paisajístico, tiene una relación, son en origen en todas las explotaciones agrícolas. Más en las explotaciones agrícolas, digamos que así como en otros sitios la tipología de explotación agrícola en varias edificaciones, en el caserío está como concentrada en un único edificio y es un único edificio multifuncional y digamos hace de granja, de granero, de vivienda, o sea, es polivalente, es como una sala polivalente. Y entonces tiene una relación con el entorno pues, de economía y de comprensión del lugar en el que está. Si los caseríos se hubieran hecho en zonas más llanas, de hecho en Vizcaya las zonas más llanas los caseríos son más grandes, o en otras zonas pues, se hubiera acabado disgregándose en varias construcciones. Aquí, como en Guipúzcoa tenemos una orografía muy vertical, muy estrecha y muy vertical, pues está como todo más concentrado. Claro, eso luego con los medios de la modernidad y con lo que en el fondo le pedimos al caserío, que son las prestaciones de una unifamiliar, una vivienda cualquiera, pues entonces ahí hay un cruce que digamos ya no corresponde a lo que era el caserío originalmente, ¿no? Entonces, pero bueno, tiene que ver con los medios que están a tu alcance, los medios económicos y los medios técnicos. Medios económicos ajustados y medios tecnológicos mucho más potentes por ese precio ajustado que lo que había antes. Entonces eso hace que al final es más cómodo, es más barato, es más rápido hacer la escollera. No sé si, o sea, es un poco, al final el día a día es un poco eso, y por eso el ejercicio del arquitecto yo creo que debe ser el de echarse para atrás y mirar y pensar las cosas un poco de manera más global, pero todo en el mundo de hoy te empuja a que no lo hagas. El cliente, la normativa, entonces es como que... ¿Vosotros pondréis árboles al lado de ese caserío que ha dicho Gorka, de ese tipo de caserío? Porque él ha descrito, realmente no hay árboles, no suele poner árboles. El caserío tradicional, en el lado sureste, siempre pone árboles que en invierno pierde la hoja, calienta la casa, en verano tiene hoja y da sombra, ¿no? O sea, esa relación de las casas que dice Gorka no tienen árboles, ¿sabes? Y yo creo que vosotros pondríais árboles al lado de las casas, lo habéis dibujado, ¿no? Un árbol delante de la casa. Realmente los vecinos no pedirían que se podaran, como en estas últimas elecciones municipales, que un concejal se estaba diciendo, lo primero que haré será podar los árboles. Es decir, vosotros pondríais árboles en nuestros barrios y en las villas, por ejemplo, si se encargaran un proyecto, pondríais árboles. Sí. Yo creo que hay que ponerlos y podarlos. O sea, o hacer digamos, la jardinería que hace yo, por ejemplo, yo pasé muchos años viviendo en ella, en una zona que se hizo en los años 50, que es la zona de los ríos, que se llama de los ríos, que tiene como, que son como bloques así también en pendiente, y eran muy estrechos, eran muy pegados unos bloques de otros. Y había unos árboles entre medio que se podaban, además de vez en cuando había bastante diferencia cuando se podaban o cuando no. Y veíamos una planta primera y entonces cuando los árboles estaban yo la vista que tenía me quitaba de ver al vecino en Albornoz y veía el árbol. O
sea, y era todo verde, o sea, y luego en invierno volvía a ver al vecino Albornoz. Pero... y lo tenía, y era una, no sé, baja más 3 plantas era. Y entonces, bueno, a mí eso era como un filtro. Ahí yo tenía el filtro ese del que hablábamos antes, que era el árbol en realidad, ahí no había balcón, y el filtro ese era el propio árbol. Y de vez en cuando lo podaban, pero bueno, podría ser un platanero. Y para mí eso es como que, no sé, da ritmo cambia la casa también cuando está la copa llena o cuando no. Entonces, no sé, eso para mí da una variedad, un ritmo y un esto que yo desde luego sí colocaría. De hecho, por ejemplo, muchas veces cuando entro por Carlos I, que han remodelado la entrada de Carlos I y han puesto unos antejardines a cada lado del vial, donde antes había una barrera de maíces, y unas farolas de 5 metros o más, de 10. Y qué poco hubiera costado poner unos árboles ahí, que además es un filtro también acústico en este caso. Ahí ha cambiado la acústica de la calle, es impresionante. O sea, el tráfico es más lento, Y la pero zona hubiera sido más bulevarizada, por así decirlo, más esto. Y ahí ya solo con eso, ¡pac!, rematas la intervención. Luego, yo tenía un profesor en la escuela de arquitectura que siempre decía que si queríamos vender un proyecto había que ponerle pomada verde. La pomada verde consiste en que todo el proyecto que quieras vender, ponle árboles que seguro que lo vendes mejor. Esa es la otra variante, ¿no?, del asunto. Bueno, no sé, yo sí creo, no lo hago, o sea, no sé decir, cuando lo introduzco no lo hago como para dar pomada, digamos, sino es porque yo, no sé, yo de árboles no tengo ni idea, pero sí que me parece que es un elemento urbanísticamente que aporta mucha calidad. Pero yo es que tengo mis dudas de si hiciésemos un referéndum y en algún barrio, como la de Manza, si se optase por quitar el árbol y poner 4 plazas más de parking, me pregunto qué saldría. Y luego la gente funciona porque no sabe nada. Luego hay mi comunidad no lo cortó, porque claro, había un abedul que le molestaba en el balcón porque fuera, no sé. Pero la gente tiene cierta fobia a tener las ramas delante de... Bueno, en general, yo digo, en mi comunidad, por toda la abedul, la verdad, sin preguntar a la comunidad, no sé. Yo estoy tratando, ha habido en los últimos años una asfaltización, vamos a decir, por ejemplo, todos los pueblos pequeños. Al final, todos los parques infantiles hay que cortarlo todo, echar algo en el suelo o la bonita esa para que los niños no se hagan daño o lo que sea, pero los árboles, bueno, ya hay muchos árboles por ahí. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Guipúzcoa ya es muy verde, de un amigo mío, y entonces totalmente más da un árbol más o un árbol menos en alto, o en la cama. Y luego por otra parte, la gente va, por ejemplo, con este tema de la naturaleza y el uso de las calles para el tráfico, etcétera, hay que recordar que hace 10-15 años todo se hablaron unos vistos brutales de mosquitos, porque se peatonalizaron 4 calles. Ahora creo que la gente ya lo piensa igual, pero es decir, al final yo soy muy de hacer autocrítica y de decir, es que la gente es lo que quiere. Si tú vas a un barrio, antes has puesto Videovita, etcétera, de ejemplo, bueno, haces 4 torres y las 4 torres quedan como las de Le Corbusier, rodeados de verde y tal y cual, ya, pero tampoco vamos a dejar así porque al final necesitamos viviendas. Ahora mismo hay también otros ministros enormes en Donosti pidiendo viviendas. No sé de dónde salen los cálculos de que en Donosti hace falta viviendas. Digo que haga falta hacer viviendas, otra cosa es que no estén de vacías o de lo que sea, pero yo creo que la gente no tiene ni idea de lo que quiere. Los que se supone que tienen que liderar son los arquitectos, porque hace un poco una escuela también. Han hecho un amago de autocrítica, pero lo han dicho, es que claro, como hay que pensar mucho más las cosas y como nosotros no somos los que pensamos en esto, es como si no nos contratan lo suficiente. No es exactamente así, pero hace falta más reflexión, ¿no? Porque uno la tiene los clientes y la tienen los
Bueno. todo el mundo tiene que hacer autocrítica y que desde luego los principales somos todos los ciudadanos, hagamos lo que hagamos, los culpables, porque o bien aceptamos lo que nos dan o bien lo pedimos directamente. Como es el caso de hace unos años de usar las calles para el tráfico, ¿no? Y ahora también. Yo quería escuchar otros argumentos, ¿no? Cuando hablas con el vecino y dices, bueno, pues es mejor tener un árbol delante, ¿sabes? Yo me quiero convencer porque estoy aquí también, porque me gusta, ¿no? Tener los árboles cerca y no. Pero cuando hablamos con la comunidad, la leche, o sea, parece que, no, a ver, otros argumentos para convencer, claro. Bueno, la gente yo creo que no quiere, bueno, en principio no, en cuanto puede votar. Hay mosquitos, bueno, hay echar la culpa a los bichos. No, no habéis ido, o sea, siempre se dice lo mismo. O sea, traen a los insectos. En mi casa quieren quitar unos árboles. Sí, Se quejan de a mejor. Al chaval no son nada de algo. Son Sí, manías. lo que los poquitos vienen. sí, le echan culpa de todo. Y también poner su criterio. Sí, bueno. Bueno, hay un elemento más, por cierto, en esto de meter parques y o sea, todas las obras que hemos visto son barrios súper aburridos, ¿no? Barrios. Al final no hay comercio, no hay bares, no hay absolutamente nada. Y claro, es que soy un poco abogado del diablo, pero es que es así. En Alza, si ahora mismo quitásemos todas las plazas de parking que hay y pusiésemos parques o no sé qué, es muy probable que lo más inmediato fuese que eso fuese horrible. Ejemplo, a mí es un barrio que me gusta mucho, que es muy desarrollado, que es, no sé cómo se llama, Mediavita, pero la parte central de la isla. Bueno, es el nombre de Vidrieta. Vidrieta es Vidrieta Guijarro. Vale, pero la parte central no está tan construida, sí, se parece más o menos, entiendo, a lo que al principio los arquitectos querían, que es esto. Entonces, ahí... A mí me encanta, pero porque responde a lo que alguien quería, que había pensado, porque es que eso no funciona. Esta arquitectura en Berlín, en Burdeos y en la Conchinchina le están poniendo todo tipo de adornitos porque no funcionan y nunca funcionan, porque son unos barrios que a lo más que pueden llegar, y en Alza pasa lo mismo, a lo más que en Alza pasa lo mismo si no metemos un poco de miedo, si no metemos un poco de tráfico, un poco de ruido y cortamos unos cuantos árboles. No funcionan porque a lo más que pueden llegar es a ser ciudades dormitorio. Esto en Burdeos o lo de Bayona, que tenéis que ir, por cierto, porque está aquí al lado, como ha dicho antes Pablo, por cierto se dice Boya, Marcel Boya, es fantástico, además es precioso y además ahora mismo está muy bien cuidado y da gusto estar allí. Me pregunto cómo serían los 80. Son los edificios de la autopista, de la autopista. Sí, eso es. Pero claro, hace 20 años menos cualquiera se metía. Cualquiera se metía allí porque cualquiera que podía permitirse vivir en otro lado, vivía en otro lado. Ya está. Allí vivían los que no podían vivir allí. Y eso que eran uno de los arquitectos más famosos del siglo XX. Y lo recuerdo, si pasa tres cuartos de lo mismo. Estos barrios, tú vas a terminar barrios que han salido ahí en las fotos, de la U, de no sé qué, y dices, vaya. O pasamos a una... O pasa algo que aquí no pasa, que si nos compramos una casa en medio de la nada y vivimos ahí en contacto con nosotros mismos y con la naturaleza, es algo que existe aquí, no se estila, o nos vamos a Miraconcha, o vamos a la calle Primo, yo qué sé. Es que no queremos, pues el caso está justificado, la relación de la naturaleza en la ciudad, si la planteas así. Bueno, yo creo que es una cuestión de equilibrio. Al final, una de las críticas que más se ha hecho a la arquitectura del siglo XX es que al final esas zonas verdes están sin cualificar, digamos, no están caracterizadas. Es decir, que una de las críticas más, yo creo que acertadas que se ha hecho a ese tipo de arquitectura es que eran bloques residenciales en una especie como de océano verde en el que no pasaba nada, cuando se hacía de forma, digamos, como se hizo en muchos sitios, de forma esquemática, ¿no? O esquematizada. Entonces, para mí, yo creo que esto siempre es una cuestión de equilibrio. Es como la relación esta de la ciudad-jardín, que al final queremos vivir en la naturaleza, pero siempre es un artificio. O sea, al final vives en tu casa, que es una vivienda unifamiliar, que tienes un jardín, y lo que estás contribuyendo es a que se expanda la mancha de aceite de la ciudad, ¿no? Al
final vas buscando siempre vivir con la naturaleza y lo que en el fondo se genera es que la ciudad se extienda, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión de equilibrio. A mí me parece que, igual con el ensanche de Barcelona, pues es una cuestión de equilibrio. Cuando luego al ensanche de Barcelona le metes las plazas, como cuando a estos edificios le pones lo que le falta, los balcones o el esto, pues es como completo. Lo bueno que tiene la arquitectura esta que dices tú que no funciona, es que... ¿Tú no opinas lo mismo? Es que lo bueno que tiene es que lo suficientemente neutra. Yo lo que nos contamos aquí es que la arquitectura, tú la mirabas y un poco lo que me pasó el otro día en la Ñorga haciendo la guita y dices, la arquitectura está bien. O sea, y además es lo suficientemente neutra como para que tú le puedas poner algo. Cosa que a un edificio posmoderno o a un edificio decimonónico es mucho más difícil completarlo. Y lo bueno que tiene ese esquematismo de la arquitectura aburrida de los 60, 50 y tal, es que le puede, como es tan neutra y por otro lado está bien estructurada. Me pasé un año viviendo en Chile cuando era estudiante de intercambio y tenía había unas torres al lado de la escuela de arquitectura así, como esta de Le Corbusier, y tenía un compañero de la carrera que se instaló allá, que era la zona más peligrosa de Santiago y tal, y digo, dijo, pero es que yo vivo en una vivienda súper bien distribuida. ¿Sabes? Hay que ser arquitecto para decir eso, ¿no? O sea, yo vivo en una vivienda súper bien distribuida. Pero al final es un poco eso, ¿no? Pues son arquitecturas neutras, bien concebidas hasta el aburrimiento, que hace que ahora puedas venir y o lo puedes forrar de sate, pero puedes también hacer otra cosa, ¿no? No sé. Entonces es un soporte, o sea, es un soporte para que vengas luego no sé, a meterle la vida igual que le falta, ¿no? Esa es la clase que tenemos de los arquitectos dicen que la arquitectura es buena, pero luego la arquitectura es buena, entonces tú le puedes modificar. O sea, que estos son muy bonitos. Los arquitectos son artistas, las maquetas y los dibujitos eran de ese, ¿no? O sea, entonces, qué bonito, qué bonito. Después vas a vivir, entonces, ¿qué pasa? Que ves 2.000 viviendas. ¿Qué entran? 2.000 familias jóvenes, más o menos. Pues, si hay niños y tal, en cuanto desaparecen los niños, ya desaparecen los bares, desaparecen las tiendas y se mueren. O sea, entonces queda, ¿no? En los barrios de Bayona, que dices, claro, pues, bueno, igual ahora cambia por el tema de la natalidad, que hay muchos niños y tal. Pero ¿qué pasa? Que los barrios se mueren porque y después la mitad de la gente vive sola en casa, que es otra realidad que se está imponiendo, ¿no? O sea, tienes 2.000 viviendas y esas 2.000 viviendas, en 1.000 viviendas, ¿no? Así un poco a grosso modo la estadística, va a vivir una persona por... Sí, pero... Entonces, eso tiene que afectar la vida de la calle. Pero tú planteas viviendas de 40 metros cuadrados y la gente se echa las manos a la cabeza. Sí, eso... Que hay mucha hipocresía también. Yo me acuerdo que eso era caso literal, no sé qué ministra de vivienda de no sé qué gobierno, supongo que de Aznar o algo así, hace unos cuantos años, pues, decidió fomentar las viviendas de 40 metros cuadrados para la gente. Entonces, se planteó eso, que obviamente el país se le cayó encima y no se hizo absolutamente ninguno más. Nadie se compra viviendas del tamaño que necesita, todo el mundo se compra una habitación más posible. Bueno, todo el mundo todo el mundo no sé. Si tienes estadísticamente, la estadística me respalda en el sentido de que en las casas vive mucha menos gente de la que cabe. En este momento, las viviendas que se quedan sin vender, efectivamente, son las de menos dormitorios, por varias razones, ¿no? Pero entre otras cosas porque lo que comentamos ayer, las que compran las viviendas en este momento es la generación de los abuelos, no la generación de los padres. Y se tiene más conciencia además de que la vivienda no se va a vender, un poco lo que comentábamos antes, no se va a vender y luego me compro, no, es la única compra que vas a hacer, o sea, y muchas veces en general están comprando los abuelos y no los padres o los padres recién estrenados. Esto entiendo que en parte es una cuestión económica pura y dura, y entonces eso hace también
que la vivienda sea más conservadora, pero también como vas a comprar una y como vas a comprar la definitiva ya a la primera, y la compras más grande que puedas. Es así de prosaico, yo creo, ¿eh? Pero luego ya en la misma superficie puedes hacer, si tienes 3 habitaciones siempre puedes hacer una. Tenemos a Rocco. ¿Eh? A Rocco Varela, por ejemplo, es un mejor sobre el Mocas. Para su familia, está previendo que algún día pueda tener Yo creo que sí, más que nada, porque en algún momento habéis dicho, yo creo que por lo menos por la parte, yo creo que la organización, yo creo que ha colmado sobre todo esos apuntes, ¿no? Porque costaba naturaleza, arquitectura, era muy abierto y enfocado, y luego suele ocurrir toda la charla, lo más interesante que era para el final, que es un poco lo que cuesta, pero todas estas preguntas recogidas, bueno, tenemos la suerte de que están recogidas en el vídeo y yo creo que puede dar pues para más, ¿no? Que esto era como un inicio y yo creo que se ven los debates que centrando igual el tema, porque no hemos hablado de planificación urbanística, os miráis arquitectos, pero no hay nada hoy en día que no sea interdisciplinar. Entonces, aquí hay muchas implicaciones, habéis dicho ley, hay planificaciones, puede dar para mucho, o sea que yo creo que esto es como abrir boca y seguramente esto por nuestra parte y seguramente por la vuestra también divulgando, pues se irá. Yo creo que pues, agradeceros y toda la divulgación, porque bueno, volver a hablar de Corbusier como que queda muy bien, o sea, no sabéis, porque esto luego en las charlas de bar queda, pero no, interesantísimo.